La Kaname es un yokai que lame la roña que se queda en la bañera. Se dice que aparece por las noches, cuando no hay nadie, aunque solamente se limita a lamer la roña sin causar mayor molestia. No resulta agradable que un yokai se cuele a la casa de noche. Por eso, para evitar que la Kaname nos haga una visita, hay que mantener siempre limpia la bañera, con el objetivo de no dejar roña que pueda lamer. Junto con el retrete, la bañera es quizás el lugar de la casa más indicado para que se instale un yokai. Por esta razón, cuando era niño, el hecho de entrar al baño resultaba ser una experiencia terrorífica, especialmente en medio de la madrugada. El Ama Nyudo es un yokai que se aparece en los caminos de montaña y, frente a los ojos de uno, comienza a alargar su cuello, exactamente igual que el yokai llamado Rokuro Kubi. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un hermoso cuello de mujer, sino de uno grueso y cubierto de pelo. Cuando abre la boca, las comisuras le llegan hasta las orejas, y su lengua es anormalmente larga. Utiliza la lengua para dar lametones a la gente que lo mira. Quien recibe su lametón queda afectado por la saliva venenosa y pierde el conocimiento. Si te topas con este yokai, lo mejor que puedes hacer es huir cuanto antes. Hace mucho tiempo había una casa donde se descuidaba el calzado. Una noche, cuando una de las sirvientas se encontraba sola, escuchó una voz que decía Cararín, colorín. Aquello comenzó a repetirse todas las noches, así que la sirvienta informó a la señora de la casa, la cual aseguró que también debería escuchar esa voz para poder tomar una decisión. Entonces esa noche durmió en la habitación de la sirvienta, así que las dos juntas se pusieron a esperar. De esta manera, en un momento dado volvió a escucharse la voz. Cararín, cocorín. Y la señora vio que era verdad y se preguntó de quién era la voz, así que la noche siguiente de nuevo decidió esperar. Entonces cuando comenzaron a oír el sonido, descubrieron lentamente la puerta y, mirando discretamente por la abertura, vieron una alpargata fantasma que se introducía en el trastero donde se solía arrojar el calzado de mala manera. El Baku es una criatura que se alimenta de los sueños de los seres humanos y originalmente procede de China. Al parecer, su cuerpo es similar al de un oso, pero la nariz es larga como la de los elefantes. Los ojos son como de rinoceronte, la cola es de toro, las patas robustas como las de un tigre y su piel es moteada. Se trata de un yokai extraño, que parece estar formado por varias partes de animales. En su tierra natal, cuando uno tiene un mal sueño, se invoca al Baku para hacer que se coma dicho sueño. También cuando hay alguna epidemia de enfermedades infecciosas, el Baku se utiliza para que devore el espíritu de la enfermedad que ha causado dicha epidemia. Junto a la almohada del famoso Toyotomi Hideyoshi, había una pintura en la que estaba dibujado un Baku. Más que un yokai, el Baku está más próximo a las bestias celestiales. El yokai llamado Byubu no Somi, el mirón de los biombos, es de apariencia delgada. Cuando uno se acuesta por la noche, detrás de un biombo, el Byubu no Somi se asoma por encima, dejando colgar su larga cabellera y nos espía mientras que estamos en el lecho. Y si se le pregunta, ¿por qué estás ahí mirando?, responde, porque soy el mirón de los biombos. Siempre que se utiliza un biombo, el Byubu no Somi se aparece, y por mucho que se discuta con él, no se marcha. Se dice que la mejor forma de neutralizarlo es dejar de utilizar biombos.
Además, cuando uno se acuesta junto al biombo desplegado, es inevitable dirigir la mirada de una manera instintiva hacia ese espacio libre que va hasta el techo por el cual penetra la luz. Es entonces cuando uno tiene la sensación de que hay algo escudriñándonos desde arriba. El garapa es un tipo de capa que vive en las islas del sur. Es de cuerpo esbelto y de brazos y piernas largas. De hecho, tiene las piernas tan largas que, cuando se sienta en cuclillas, las rodillas le llegan más arriba de la cabeza. La coronilla tiene forma de plato, y de su boca caen babas continuamente. Y, además, despide un olor a pescado crudo. Se dice que en primavera vive junto a los ríos, y que en el otoño está en las montañas, por lo que es frecuente que le juegue bromas a la gente que cruza por las montañas. E incluso se dan casos de posesión. Por lo que cuentan, el garapa casi siempre está relacionado con sucesos extraños que pueden darse en la montaña, como perderse por un camino, golpearse la cabeza con una rama de manera repentina o escuchar ruidos extraños. Hace mucho tiempo, un hombre tuvo que ir a una aldea vecina cuando ya era de noche, así que se encaminó hacia ahí con un farolillo de mano. Al llegar al límite entre las dos aldeas, las nubes cubrieron la luna y el viento se levantó, provocando que la luz del farolillo comenzara a oscilar vacilante como si fuera a apagarse. El hombre se vio asaltado por un miedo inexplicable y, de repente, al farolillo que llevaba en la mano le crecieron alas y alzó el vuelo alejándose de su portador. ¡Ah! ¡Un fantasma!, exclamó sobrecogido por el susto. Pero a continuación, mientras el farolillo empezó a revolotear alrededor del hombre, sobre su superficie aparecieron unos ojos y una nariz, y luego una enorme boca que abrió para soltar una carcajada. El hombre, que apenas pudo mantenerse en pie y no paraba de temblar, juntó sus manos y comenzó a rezar. Finalmente, sin dejar de reír, el farolillo se alejó volando. Hace mucho tiempo, un viajero caminaba por una antigua carretera cuando se dio cuenta de que alguien que iba detrás le estaba llamando. Al darse la vuelta, vio a un hombre con un aspecto deplorable que le dijo lo siguiente: «Vengo de Osaka. Parece ser que un gaki se ha introducido dentro de mí. Tengo tanta hambre que no puedo dar un paso más. ¿Llevará usted algo de comida que pueda darme?» Al viajero le extrañaron estas palabras, pero aún así sacó unos panes que llevaba consigo y se los entregó. El hombre se alegró. Luego de un rato, por fin pareció tranquilizarse y le contó lo siguiente: «El gaki es invisible a nuestros ojos. El sufrimiento de quienes han fallecido de hambre permanece en ese lugar, convirtiéndose en un espíritu hambriento, que luego se introduce en las personas que pasan por ahí. Si uno es poseído por este demonio, siente un hambre tan intensa». Cuando hay una gran cantidad de cadáveres caídos en el campo de batalla, se dice que el rencor que emana de ellos se aglutina para formar un yokai gigante llamado Gashadokuro, un esqueleto gigante. Por el día no muestra su figura, pero al caer la noche camina produciendo un sonido similar al crujido, y cuando se topa con algún incauto, se abalanza sobre él para atacarlo. Se dice que los Gashadokuro poseen poderes de invisibilidad e indestructibilidad, aunque también se dice que los encantos sintoístas te protegen de ellos. La tradición nipona indica que las almas de estas personas, incapaces de trascender el plano espiritual, renacen al mundo como fantasmas hambrientos, que viven en el eterno deseo de aquello que nunca tuvieron. En la zona de Yotsuya, en la ciudad de Edo, vivía un hombre llamado Kiemon, que se dedicaba al negocio de codornices. Un día, al pasar delante de un caserón de los samurái, salió alguien del interior y le pidió unas codornices. Una vez entregadas, lo condujeron al salón para que esperase ahí mientras le traían el pago. Durante la espera, un niño de unos 10 años entró en la habitación y comenzó a juguetear con una pintura enrollable que colgaba de la pared. Preocupado porque la pintura se deteriorase, el comerciante decidió reprender al infante, a lo cual el niño le dijo que se callara. Giró el rostro hacia él y resultó que era un
Hitotsume Koso, un mozo de un solo ojo. Kiemon se llevó un susto tan grande que se desmayó, quedando ahí tirado en el suelo. Se cuenta que en la región de Aomori se aparece un fantasma durante las noches de la festividad del Obon, al que llaman One Ona, el cual presenta un aspecto de una mujer que no es más que huesos, y que produce un claqueteo con todo su cuerpo al caminar. Esta es la historia de su nacimiento. Hace muchos años vivió una mujer tan fea que, sumamente triste por su aspecto, decidió terminar con su vida. Con los años, la mujer terminó convertida en un esqueleto, pero los otros esqueletos le decían que, así convertida en esqueleto, era toda belleza. Se cuenta que, debido a eso, comenzó a pasear el esqueleto desnudo, haciendo sonar ese claqueteo característico. El cuerpo del Hyakume está recubierto por un centenar de ojos, y, como por el día queda deslumbrado, solo es capaz de andar por la noche. Se dice que cuando se topa con alguien, uno de sus ojos se desprende y persigue a la persona en cuestión, aunque con el tiempo el ojo vuelve a su sitio. Como la criatura carece de boca, se desconoce qué es lo que come. El Hyakune se aparece con frecuencia por las noches en los templos budistas viejos o abandonados. Es el yokai acuático más conocido y se aparece en todo Japón, pero precisamente porque se encuentra por todo el país, recibe nombres en diferentes regiones y su aspecto y características pueden variar, como por ejemplo, que tenga caparazón u otros detalles menores. Existen muchas versiones sobre el origen de los kappa. Una dice que un carpintero hizo un muñeco de madera que tiró al río y luego se convirtió en esa criatura. También hay otra que dice que un dios de las aguas dejó de ser adorado y entonces se convirtió en el yokai, entre muchas otras. Una de las características comunes a todos los tipos de kappa es que les encanta la lucha de sumo. Según se cuenta, si una persona les gana en un combate, pide repetir la lucha una y otra vez. Así que lo mejor es dejarse ganar sin que se note que ha sido a propósito. Según dicen, este yokai aparece en lugares húmedos y mal iluminados cuando no hay nadie cerca. Si una de estas criaturas se instala en una casa, empiezan a surgir enfermedades entre la familia y empeora el ánimo de todos sus miembros. Es posible que este yokai sirva para advertirnos de lo conveniente que es para la salud de toda la familia que entre la luz del sol en el hogar. El nombre de este yokai, Keukegen, significa literalmente algo extraño o algo difícil de encontrar. Cuentan que le gusta surgir repentinamente debajo de las tablas del suelo de la casa. Esto porque le divierte asustar a la gente. No resulta extraño que pueda haber algún ser vivo extraño que se oculte debajo de las tablas del suelo de una casa japonesa. Por eso, cuando escuchamos que ahí vive una criatura como el Keukegen, nos da la impresión de que así pudiera ser. Con este nombre se conoce a una mujer que lleva una mascarilla y que permanece de pie entre las sombras. Cuando alguien pasa delante de ella, esta le pregunta a esa persona si la considera bonita, y acto seguido se quita la mascarilla y muestra una enorme boca con las comisuras que le llegan hasta las orejas. La Kuchisake Onna, o la mujer de la boca rasgada, apareció de repente hacia el año 1979 y rápidamente se hizo popular, comenzando a haber testigos de la gente que desea haberla visto aquí y allá. E igual, surgieron también diferentes maneras de hacer frente a la Kuchisake Onna, según la región de la que se tratase. Así, hay una gran cantidad de variantes, ante las cuales uno solo puede preguntarse si de verdad resultarían, o no, contra este terrible yokai. El Kudan es un yokai de las regiones de
Kyushu y Shikoku. Cuando en los hogares campesinos nace un ternero, a veces el animal repentinamente habla y dice: en 2 o 3 días, la casa de tal y cual se quemará en un incendio. Al verse frente a un ternero que se expresa con un lenguaje humano, lógicamente los campesinos se llevan un gran susto. Pero, tal y como ha profetizado la criatura, a los 2 o 3 días se produce el incendio en cuestión. Como al poco tiempo de enunciar la profecía el ternero se muere, la sorpresa llega por partida doble. En uno de esos casos, el campesino consultó a un vecino, quien le contestó que aquello no era un ternero, sino un yokai al que llamaban Kudan, y entonces el campesino comprendió por primera vez lo que había sucedido. A veces, tras levantarnos después de nuestro sueño nocturno, vemos que la almohada ha ido a parar a un lugar insospechado. Se dice que esto es obra de un yokai llamado Makura Gaeshi, que cuando estamos dormidos se lleva la almohada. Hay quien dice que el Makura Gaeshi es el espíritu de alguien que falleció en dicha habitación. Hace mucho tiempo, el dueño de una posada dio cobijo a un ciego. Cuando el invidente pensaba que no había nadie delante, sacó del bolsillo un envoltorio con una gran cantidad de dinero y comenzó a contarlo. El dueño del establecimiento se sorprendió al descubrir que la cantidad era muy elevada y, tentado por la codicia, a la mañana siguiente guió al ciego a un camino de montaña, donde lo desvivió. Según cuenta la historia, el fantasma del ciego se instaló en la habitación de la posada donde había estado alojado y se convirtió en el Makura Gaeshi. Una mañana, un monje salió de su cámara y abrió la doble puerta que daba al jardín interior de la mansión. Entonces, vio por ahí desperdigadas una gran cantidad de calaveras, y todo era un hervidero de cadáveres rodantes. El monje se asustó y pidió ayuda. Sin embargo, por desgracia, no había nadie cerca. Y así ante sus ojos, este incontable número de calaveras formó una aglomeración como una enorme piña que llenaba todo el jardín hasta convertirse en una montaña similar a una calavera gigante. Esta enorme calavera poseía infinidad de ojos que se movían igual que los de una persona viva, y todos ellos se clavaron en el monje, y así estuvieron inmóviles durante un tiempo. Llegados a este punto, el monje decidió calmarse y se quedó quieto, devolviendo a su vez la mirada, y entonces la enorme calavera fue difuminándose hasta no dejar rastro. Hace mucho tiempo moraba un demonio llamado Nikusui, que se aparecía con la forma de una hermosa mujer que se aproximaba a la gente riéndose con una suave carcajada para después, en un instante, absorber su carne. Por este motivo los lugareños de la zona no transitaban por los caminos de noche sin llevar una luz. Cuando no quedaba más remedio que andar por el camino de la montaña en la noche, se iban con un farolillo y un fusil de mecha. Aún así, cuentan que a veces se aparecía la Nikusui diciendo: ¿puede usted prestarme esa luz? Y llevándose el farolillo, apagaba la luz. Una vez a oscuras, se abalanzaba sobre la víctima para absorberle la carne. Cuando a uno le arrebataban el farolillo, se dice que lo mejor era comenzar a disparar el fusil. En la era Meiji, se registró el caso de un empleado de correos que fue asaltado por la Nikusui y consiguió escapar disparando el fusil de esta manera. Para los japoneses de antaño, los Ningo eran hombres pez, criaturas con boca prominente como las de los monos, dientes pequeños como los de los peces, escamas brillantes de color dorado y una voz de sonido suave y aflautado. Estas criaturas mitad humanas, mitad pez, vivían no solo en el mar, sino también en agua dulce. Y se dice que, aunque lloraban igual que las personas, no podían articular palabras. También se dice a su vez que sus cuerpos desprendían un fragante olor, que su carne era muy sabrosa y que, además, comerla podía asegurar una vida larga. Otras creencias frecuentes relativas a estos seres señalaban que resultaban más fáciles de atrapar en las redes cuando estaba a punto de soplar un fuerte viento.
Este yokai es similar a un amasijo de carne que se aparece por las noches en los templos budistas abandonados. Cuentan que en estos templos, cuando es de noche cerrada, se comienzan a oír ruidos y se percibe cierto olor a cadáver en el ambiente. Si alguien visita los templos a esas horas, se dice que se encuentra con una figura que camina lentamente, con pasos pesados. Y si se pregunta ¿quién anda ahí?, no se obtiene respuesta, pero al fijarse bien, se comprueba que se trata de una espantosa masa de carne que camina. No se sabe con qué propósito este yokai se dedica a pasear por la noche. Va andando sin rumbo fijo desde el templo hasta la población más cercana, y ahí parece disfrutar viendo la cara de miedo de aquellos con los que se cruza. Hace mucho tiempo, junto al río que delimita la prefectura de Niigata de la de Fukushima, crecía una gran cantidad de sauce. Como toda aquella zona carecía de propietario, era un buen lugar para que los comerciantes de madera se surtieran de esa materia prima. En cierta ocasión, a unos jóvenes se les ocurrió imitar a los comerciantes de madera y obtener de ese modo una ganancia similar. Así que, justo antes de que estos partieran, los jóvenes se embarcaron por su cuenta y remaron hacia el lugar en cuestión. Iban en 2 barcas, de las cuales una se adelantó y llegó primero. Al mirar alrededor, los jóvenes de la primera barca vieron a una mujer deforme lavando sus cabellos en aquel lugar desolado. Asustados, se dieron la vuelta en la barca y remaron de regreso. A mitad de camino se encontraron con sus compañeros de la otra barca y les preguntaron por qué estaban tan asustados, a lo que ellos respondieron que era por la Miure Onna. El Waguro Betari es un yokai con aspecto de mujer. Cuentan que se aparecía al caer la noche en los alrededores de los templos budistas o sintoístas situados en lugares poco frecuentados. Esta criatura luce hermosos kimonos y en ocasiones va vestida de novia. Sea como sea, siempre lleva el rostro cubierto. La gente que se cruza con ella a veces comete el error de dirigirle la palabra. Al momento, como si hubiera estado aguardando la ocasión, el yokai se vuelve hacia ellos y les muestra su rostro, el cual carece de nariz, de ojos o de cejas. A continuación, la gente grita de terror y en la parte inferior de ese rostro liso se abre una boca que muestra una hilera de dientes negros. Entonces la criatura comienza a reírse. En cierta ocasión, que los aldeanos emprendieron una extensa búsqueda, encontraron a media altura de la montaña un agujero profundo que les pareció muy sospechoso. Decidieron examinar el interior. Encabezó la expedición un ronin célebre por su fuerza que casualmente se encontraba por entonces en la aldea. El ronin pensó que sería mejor empezar acosando con fuego a lo que pudiera ocultarse dentro, así que prendieron hojas de pino y dirigieron el humo hacia el interior del agujero. Entonces de las profundidades surgió una oscura mole siniestra y el ronin comenzó a asestarle golpes con su katana. Cuando la criatura salió del agujero, vieron que se trataba de un enorme ciempiés de varias decenas de metros de largo. El gran ciempiés parecía debilitado por el fuego y las heridas, y aprovechando la situación, el resto de la partida se lanzó sobre él blandiendo sus armas. Finalmente consiguieron avanzar. La imagen más asociada a los Oni es la de un ser musculoso con 2 cuernos en la cabeza y taparrabos de piel de tigre. Antiguamente, y más concretamente en los tiempos del periodo Heian, se consideraba que los Onis eran criaturas malvadas que causaban todo tipo de desgracias y, en definitiva, se les achacaba desde los desastres naturales hasta las epidemias. En nuestros días, este yokai es tan famoso que no hay nadie en Japón que al escuchar su nombre no sepa lo que significa. Pero en realidad la mayoría de las teorías apuntan a que la palabra Oni guarda relación con el término On, que significa oculto, dando a entender que se trata de una criatura que no se deja ver. La criatura llamada Rokuro Ruby
se caracteriza porque estira su cuello en la quietud de la noche, en busca de alguna presa. Por lo general tiene cuerpo de mujer, e incluso hay una teoría que dice que sorbe la energía vital de los hombres mientras que estos duermen. Hay quien sostiene que en el cuello de la Rokuro Ruby siempre pueden verse unas marcas alargadas de color morado. También se dice que cierta Rokuro Ruby se recostaba en el futón y alargaba su cuello hasta el dintel de la puerta, utilizándolo como almohada para dormir. En este último caso, el alargamiento del cuello solamente se daba por la noche, y durante el día, la Rokuro Ruby ofrecía el aspecto de una mujer normal y corriente. La imagen más común asociada al Tengu es la de una criatura de rostro colorado y una gran nariz, pero antiguamente su representación más habitual era como una figura aviana, similar a la del Milano. Se considera que el Tengu domina las artes mágicas, que es capaz de poseer a los humanos y que es, sobre todo, un enemigo de la fe budista. Con el tiempo, su figura se asoció con la de la rama budista y la relación del Tengu con la montaña se fortaleció. Debido a ello, los fenómenos sobrenaturales que tenían lugar en las montañas pasaron a atribuirse en su mayoría a los Tengu, y se cree que por ese motivo el aspecto que les dio el imaginario popular se fue aproximando a un monje ermita. En la actualidad todavía existen zonas donde se cree en el Tengu como una divinidad de la montaña, y se celebran varios festivales relacionados con esta creencia. Este demonio con aspecto de buey aparece con frecuencia en los relatos tradicionales del oeste de Japón. Se dice que vive junto al mar y que de vez en cuando sale a la costa y ataca a la gente. Es muy fiero y agresivo y le gusta devorar a las personas. Además, es muy tenaz y una vez que agarra una presa, no la deja escapar. Según se cree, la mayoría de estas criaturas principalmente come seres humanos. En la península de Ki dicen que el Ushi-Oni vive en los ríos, mientras que en la aldea de Toshawama, situada en la isla Shiko, dicen que vive en las cuevas costeras. Cuando él era niño, su padre lo llevó a cazar, pero no consiguieron ni una sola pieza. Para colmo, cuando venían de regreso comenzó a caer una repentina nevada que de pronto devino en una salvaje ventisca. Cuando habían avanzado un buen tramo, el padre vio una figura de aspecto humano delante de ellos y rápidamente le indicó que bajo ningún motivo le dirigiese la palabra al extraño, y también le pidió que no mirase su rostro, sino que por el contrario siguiese caminando como si nada. A pesar de las advertencias de su padre, miró directo al extraño cuando cruzaba junto a él. Se trataba de una mujer con un rostro muy blanco y vestida de un kimono rojo. La mujer los miraba fijamente, pero pasados unos instantes se marchó corriendo a toda prisa en medio de la ventisca. Cuando llegaron a casa, padre le dijo que aquella mujer era la Yuki Onna y le mencionó que devoraba a quienes le dirigían la palabra. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.